que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos, que la eternidad la pasaremos juntos, que mi vida... Hola, Dios te bendiga, bienvenido a tu canal En las manos del Creador. Me da mucho gusto que estés hoy aquí para escuchar la palabra de Dios y te invito a que compartas el mensaje de la palabra de Dios con todos tus amigos, con alguien que tú sabes que lo necesita, porque la palabra de Dios es el consejo más sabio que nosotros podemos tener y recibir. Así que compártelo, y si no te has suscrito te invito a que también lo hagas. El día de hoy vamos a estudiar o reflexionar sobre un texto de la palabra de Dios que vino a mi mente en estos días y se encuentra en Hebreos capítulo 12 verso 15 y habla sobre la amargura. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido un enojo, un coraje que nos ha durado por un buen rato o por un buen tiempo, de esos enojos que pues se quedan en nuestra mente y se quieren quedar ahí plantados en nuestro corazón. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esto y qué tenemos que hacer, y que sea el Espíritu Santo y sea Dios ayudándonos, porque sé que a todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento, y pues esto involucra emociones, sentimientos y heridas quizá que puede haber en el corazón de nosotros. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mira lo que dice la Escritura. Dice la palabra que pongamos atención, que estemos atentos, que miremos bien. Y que no sea que por alguna raíz de amargura que haya en nosotros, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Mira la consecuencia tan fuerte, tan grande que puede haber en el corazón de una persona o en una persona que permite que su corazón se llene de amargura, o que un enojo se convierta en amargura y ahí se quede, porque está hablando de una raíz, y algo que echa raíz es algo que lleva tiempo, lleva su tiempo. Cuando nosotros sembramos una semilla o cuando nosotros sembramos un arbolito, una plantita, una florecita, algo en la tierra, lleva su tiempo para que eche raíz. Pero si nosotros dejamos y alimentamos esa plantita, esa semilla, la regamos, la estamos constantemente alimentando, pues va a llegar el momento en que esa planta eche su raíz y se quede ahí. Y qué difícil es cuando alguien quiere quitar un árbol de un lugar a otro, o una planta de un lugar a otro que ya lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque es difícil, porque el árbol o la planta que plantamos ya ha hecho su raíz, entonces es difícil quitarla. Se llama banquear. Cuando uno banquea, lo tiene que hacer profundo, ¿verdad? Para no lastimar la raíz, porque la raíz ya tiene profundidad. Entonces, cuando hablamos de un sentimiento, de un enojo, porque en realidad la amargura viene por una herida, por un enojo, por algo que alguien nos hizo, cuando hablamos de esto, pues es algo que a veces permanece en nosotros y dejamos que entre a nuestro corazón, y está tanto tiempo ahí sin sanar y sin ser atendido, que empieza a echar una raíz. O sea, la amargura no llega de la noche a la mañana a una persona. O sea, una persona puede estar bien, puede estar tranquila, puede estar con un buen carácter, puede estar alegre, pero si va guardando cosas en su corazón que no ha sacado, que no ha limpiado, que no ha sanado, que no ha puesto esa atención, entonces ese tipo de sentimientos
negativos empiezan a echar una raíz y se convierten en amarguras, y sobre todo si estamos alimentándolos, porque es lo que comentaba hace un momento, cuando sembramos una semilla y estamos regándola y estamos echándole tierra y dejamos que esté expuesta al sol, y todo se presta para que esa semilla se dé, nazca, se empiece a crecer para arriba, pero también por debajo va echando raíz. Entonces pues es lo mismo cuando nosotros dejamos que un sentimiento de enojo, un sentimiento negativo, una emoción mala, una herida, seguimos alimentando lo que nos hace o lo que nos hicieron, o seguimos pensando en ello, o seguimos enojados, o seguimos hablándolo o peleándolo. Entonces es cuando nosotros estamos cultivando y estamos regando y estamos alimentando esa emoción o ese sentimiento negativo, y se convierte en amargura. Entonces la palabra de Dios nos dice que miremos bien y que no permitamos que el enojo o que esa emoción mala o sentimiento malo se quede en nosotros. Dice Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué sentimientos, qué emociones hemos permitido que entren a nuestro corazón? ¿Qué emociones o qué sentimientos hemos dejado que se queden? Porque tal vez el problema no es que entren, porque a veces no podemos evitar enojarnos por alguna injusticia o por algo que nos ha pasado o por alguna herida que nos hicieron. A veces no podemos evitar ese enojo, pero sí podemos evitar que se quede. Sí podemos evitar cultivarlo. Sí podemos evitar que eso sea alimentado y que después provoque en nosotros un daño mayor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y como dice Proverbios, sobre toda cosa guarda tu corazón, guarda lo que dejas que se quede, guarda lo que alimentas ahí. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y dice también otro pasaje que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces todo está como que en un ciclo alimentándose, ¿verdad? Si he guardado una emoción mala, un sentimiento malo, un pensamiento malo en contra de alguien porque me dañaron, porque fue injusto, porque todo, y lo estoy alimentando y lo estoy declarando y lo estoy diciendo y lo estoy pensando todo el tiempo, entonces eso se va a alimentar hasta que brote alguna raíz de amargura. Pero la amargura y el enojo muchas veces no se queda ahí. Este es el problema, que se convierte en un ciclo malo, en un ciclo que envenena. De hecho, estaba buscando el original griego de este texto, y donde dice amargura, esta palabra se traduce también como veneno. Entonces es un veneno, es algo que contamina, es algo malo, que le hace mal, que hace daño, es algo que hace daño. Entonces dice el texto: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, la amargura es algo que se nota, es algo que brota, es algo que se queda por dentro, pero que no se queda ahí guardado, que también uno lo refleja, uno lo manifiesta. Entonces es lo que va a hablar tu corazón, ¿sí? Es lo que va a venir a provocar no nada más daño a tu vida, sino que cuando alguien está en esta posición de amargura, empieza a brotar amargura de sus labios, de sus comentarios, de todo, ¿sí? Todo está mal para esa persona. Y todo le parece mal. ¿Por qué? Porque ya hay una amargura, porque ya hay algo negativo en su corazón que ya se quedó ahí y que ya ha hecho raíz. Y entonces muchas veces esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos contaminan a los que están a nuestro alrededor. Dice que esa raíz puede estorbar y por ella muchos ser contaminados. O sea, no se queda ahí. La amargura es como un veneno que tal vez nosotros mismos
permitimos que se regara o que brotara, y también contamina a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque pues sí, es lo más lógico que con nuestro prójimo, que al que está más cerca de nosotros estemos contagiando de ese veneno o de esas emociones que nosotros sentimos o que nosotros tenemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué vino a mí este pasaje? Pues porque precisamente la verdad es que somos todos humanos, y también en mi corazón también había un enojo que Dios, y gracias a Dios y a su Espíritu Santo que está en nosotros y que nos habla, trajo este pasaje a mi mente, a mi corazón. Y el Señor me decía lo mismo que a ti te está diciendo: no guardes, no dejes que se quede, sácalo. ¿Por qué? Porque tenemos que sanar, tenemos que tener un corazón sano, y tenemos que llevar a sus pies toda situación, toda injusticia, todo enojo, todo trauma, toda herida, todo lo que uno pueda haber padecido. ¿Por qué? Porque la amargura no viene sola, o sea, viene por un enojo, y un enojo tal vez pudo haberlo provocado una injusticia o algo que te han hecho, ¿verdad? No es nada más así, pero ¿qué estamos permitiendo que haya en nuestra vida o en nuestro corazón? Y lo que tú permites ahí se queda. Y si no lo trabajas, y si no lo llevas a los pies de Cristo, y si no lo sometemos al Señor, entonces podemos contaminar y regar un veneno, no nada más a nosotros que nos está dañando, sino también a los que están a nuestro alrededor. Y la verdad es que la amargura trae o tiene un alcance que daña, y que daña mucho. Fíjate, también este mismo pasaje me llevaba a recordar en días pasados, el Señor trajo a mi mente un proverbio a donde dice las cosas que el Señor aborrece, ¿sí? Dice: 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 6:16, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Sí, la parte donde dice y el que siembra discordia entre hermanos, esa es la parte que el Señor me estaba también trayendo a mi memoria hace varios días, y dije: Dios mío, es algo que a ti no te agrada. O sea, cuando nosotros ponemos en contra a otro, o estamos sembrando algo en otra persona en contra de alguien, esto es lo que provoca la amargura, porque es el veneno. Cuando ese veneno que nos ha dañado y que no lo trabajamos y que no lo sacamos, no lo echamos fuera, brota y echa raíz, entonces empieza a contaminar. Y el contaminar es pues con el que está más cerca de nosotros, ¿verdad? Empezamos a mencionar: no, es que esto, y me hizo, y me dijo, y esto. Y entonces estamos provocando que la otra persona también se contamine de los mismos sentimientos, y también empiece a tener esos malos sentimientos hacia el que te dañó. Entonces es por no haber trabajado ese enojo, no haberlo llevado a Cristo, no haberlo sanado, no haberlo. Y comenzamos a traer discordia, ¿sí? Discordia no precisamente entre una persona de tu sangre, pero puede ser, o también entre otras personas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esta es una de las cosas que el Señor aborrece. Y sí, el Señor me llamaba la atención a esto, porque esta palabra dice que son cosas que a Él no le gustan. Algo que aborreces es algo que no aceptas, que no puedes ver. Entonces esto es algo importante, y es algo en lo que muchos de nosotros hemos caído, muchos de nosotros hemos fallado. Nos ha tocado estar del lado del que hirieron, pero también nos ha tocado estar del lado del que hiere, del que hace mal, del que hace daño, del que provocó un enojo. Entonces tenemos que tomar
cartas en el asunto. Tenemos que prestar atención, tenemos que ser responsables de nosotros, de lo que permitimos que se quede aquí en nuestro corazón, pero también tenemos que ser responsables de lo que nosotros a veces hacemos y dañamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, el Señor me llamaba la atención con este pasaje, porque muchas veces caemos en estas situaciones emocionales, y las emociones son difíciles de tratar, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, Él es el que nos gobierna, y Él es el que nos lleva a Cristo, y Él es el que nos hace posible en nosotros un carácter del reino, un carácter de un hijo de Dios. Solo que tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que venir y rendir a Él todo lo que sentimos, todo lo que tenemos, aún emocionalmente. A veces no es con emociones negativas porque en contra de alguien, a veces es desánimo, a veces es tristeza, a veces es depresión, a veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón que no nos hacen bien, que tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 4:23 nuevamente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Permítele a Cristo ser el que gobierne, ser el que llene tu vida, ser el que llene tu corazón. Y cuando empiecen esos pensamientos negativos a querer llenar tu mente y tu corazón, recuerda también la palabra que nos dice por ahí en Filipenses 4:8, parece, que nos dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, si hay virtud alguna, en esto pensad. Tenemos que guardar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestro corazón para que podamos estar bien, para que podamos estar bien delante de los ojos de Dios, pero también para que podamos estar bien con nuestro prójimo, con las personas que están con nosotros, con las personas que constantemente convivimos, porque muchas veces son a los que más daño a veces les hacemos, ¿sí? O al revés también nos hacen. Tenemos que tener cuidado. Acuérdate que Jesús mencionó que el principal mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo. Dijo que el segundo era igual de importante, que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Así que vamos a poder estar bien si tenemos ese cuidado de venir a Cristo y de que Él sea el que habite en nuestro corazón, de que su Espíritu sea el que gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos. Recuerda que el Señor dijo que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y muchas veces nuestras emociones o nuestros sentimientos nos dominan, y no tenemos que permitirlo. Tenemos que entregarle el dominio al Señor, y tenemos que nosotros venir a Cristo y que Él sea el que tome el control y el dominio de todo lo que nos pasa y de todo lo que sentimos y de todo lo que permitimos que entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede traer grandes consecuencias para mal si el Señor no está reinando, no está gobernando su Espíritu Santo en nosotros. Así es, trae consecuencias malas. Pero si permitimos que Él reine y gobierne aún sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, pues todo va a ir bien, todo va a ir mejor. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de bendición para tu vida, que podamos reflexionar y que también podamos entregarle a Cristo todo lo que nosotros sentimos. Es bueno porque Él es nuestro papá, Él es nuestro amigo, y podemos confiar en que toma el control de todas las áreas de nuestra vida y de que Él es el que sana nuestros corazones. Y el perdón es algo que es una medicina. Es una medicina para nuestro corazón. Hay tantas cosas que a veces guardamos y que es difícil sacarlas porque ya echaron raíz. Pero creo que Jesús nos ha enseñado que una de las formas para que nosotros podamos ser libres y ser sanos es perdonando. Que Dios te bendiga. Te invito a que compartas este devocional con tus amigos, con tus familiares, y que sea de bendición para sus vidas. Pon tu vida en las manos del Creador. Nos vemos en el siguiente devocional. Que pase el mundo con
sus años, sus minutos y segundos.